Continuamos en Visión Integral y recordar a los amables televidentes que ahora estamos en el canal 72 de Claro en televisión, 31 de Win Telecom, 33 de Altice y 33 de Aster. Estamos a través de TV Quisqueya, canal 96, a través de Disney Network, Sling Latino, TV Hispanic, para todos los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Todas las redes sociales de Amapola TV y de Visión Integral. Mire, bueno, y a propósito del discurso del presidente de la República, lleno de optimismo, de esperanza, como decíamos en el segmento anterior, pues siempre viene la reacción de los dirigentes políticos, que fue el caso del expresidente de la República, Leonel Fernández, que habló de que este discurso era prácticamente lo mismo que el presidente ha estado prometiendo, que no hay realizaciones, que no hay planificación, que simplemente vendiendo esperanza y no hay realizaciones. Esa crítica, porque hay una serie de cosas que el presidente habló que prácticamente como que no se corresponde con la realidad. También creo que el Partido de la Liberación Dominicana hizo algunas críticas. Y entonces todo esto también viene y se complementa con lo que ha ocurrido con el bono navideño, que fue anunciado también por el gobierno, lo tratamos la semana pasada, que fueron los 3 millones de personas que iban a ser beneficiadas, de parte del programa Supérate, y entonces ahí vino que muchos ciudadanos, muchas personalidades de todo el ámbito, políticos, empresarios, eh, 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 artistas, gente de la farándula, de medio, muchísima gente salió en el bono, bueno, incluyendo al expresidente de la República, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina, de lo que yo veo, el presidente de la Cámara de Diputados y muchísima gente del entorno de uno, que clase media se buscaba y estaba apareciendo como beneficiario del bono, en el listado de supuestamente que debió depurarse de los 3 millones para saber quiénes calificaban. Entonces el presidente de la República aprovechó el escenario de su participación en la voz del pueblo, que no era con ese propósito, sino para pedir cuenta al gobierno de la inversión de los 775 millones de dólares de Aerodón. Pero entonces se mezcló con todo esto, se ha tratado de responder, ya al otro día, después de la denuncia, ya la página no estaba arriba, la gente no podía buscarse. El hecho que parece que ahí hubo una falta de planificación, no se filtró bien la información y empezaron a aparecer gente que no tenían que aparecer. Y las explicaciones que ha querido dar la encargada del programa, Supérate, parece que no han sido, no han dejado satisfechos a quienes han hecho las críticas sobre lo que ha ocurrido, que tanta gente apareció cuando hay una base de datos ahí que la tiene Supérate y que no debe haber mayores problemas con él. Se dice que fue que se incluyeron ahí personas que son desempleados, personas que son jubilados, un listado parece muy amplio, que no fue depurado. Entonces, viene y empaña algo que podía tener buenas intenciones y queda empañado con todo esto. Y luego viene lo de Peñaguaba, que también Tony hace un espectáculo con eso de salir a dar tarjeta. Ahí voy. Con relación al caso de las declaraciones, vamos a decir, del presidente Fernández y la respuesta que ha venido dando, porque hubo una respuesta dirigida hacia el presidente Fernández en la semanal, en donde hubo una intervención de Gloria Reyes hablando especificando. Es la directora de su Supérate. Especificando el caso del expresidente Leonel Fernández. Con esto hay que tener mucho cuidado, porque diversas personalidades, inclusive ministros anteriores, como el caso de Juan Ariel, fijaron posiciones. Soraima también dio unas declaraciones. Y el tema de la metodología que se utiliza para la clasificación de los niveles de pobreza, inclusive eso está definido, ¿verdad? Eso viene desde los gobiernos argentinos del peronismo. Recordemos de esos programas que comenzaron en los primeros gobiernos de Leonel Fernández,
Usted No, y recuerda otros muy países bien. que tienen ese programa de asistencia. Y una de las cosas que hay que salvaguardar es que usted no puede otorgar por otorgar dinero, que fue el comentario que hizo Juan Ariel, que se quiso tergiversar, porque tiene razón. Usted tiene que entregar el dinero a las clases vulnerables, pero también tiene que tener un monitoreo del comportamiento de esas clases, porque no se puede regalar el dinero del presupuesto público Mira, por regalarse. Y hay que tener muchísimos mecanismos de control, inclusive desde la evaluación de las condiciones socioeconómicas hasta la evolución de esas condiciones, que era lo que hablaba pero que hay una Soraima base de Cuellar. datos. Supérate tiene 1.500.000 Sí, personas. sí. 1.500.000 personas. Si tú querías beneficiar a 300.000, no, a 3 millones, no. Dale los 3.000 pesos a esa familia que están identificadas, que son que son las familias los más vulnerables, y tú no ves ese problema. El hecho es que esa tarjeta no se está entregando por esa vía, sino que serán beneficiados, pero esas tarjetas se están entregando por diferentes Y vías. eso es otra Y ese cosa. es el problema. Entonces, hablaban, y quiero ir punto a punto, Juan José, porque esto es muy delicado. Hablábamos de la famosa fila para entregar las cajas, pero también estamos convocando a la sociedad en situaciones socioeconómicas vulnerables a hacer la fila porque están entregándose, haciendo fila y en conglomeración. Se supone que el mecanismo de entregar esas tarjetas no debería replicar el tema de hacinamiento, de filas tediosas y largas, porque se buscaba un mecanismo que fuese ágil, pero también la están haciendo. Y ahí vengo el caso de Peñaguaba, Juan José. O sea, no hay un control, para para entregar la famosa tarjeta. Entonces la gente no estaba identificada. No, es que O sea, no estuvo. no estaba, porque por eso ese listado se filtraron personas que no podían filtrarse, porque bueno, los empleados que ganan menos de, creo que era 30.000 pesos que se establecía, como ya decía, los pensionados, los desempleados, los hogares vulnerables que están identificados en Supérate. Si eso era así, ahí no podía salir personas que no tuvieran ni Condiciones. remotamente. Es que, mira, Juan José, el error más grave en el planteamiento es que solamente se seleccionó a personas que tuviesen un ingreso por debajo de los 29.000. De los 30.000 pesos. Vamos a poner los parece que era. 30.000 pesos. Óigame, eso es una parte de una evaluación Pero- de una condición socioeconómica. Y hay que tener claro eso en la materia. Juan Pero José, yo digo, porque hay si tú- temas. Mira, es hay que- temas. es que- Si la persona vive en hacinamiento, Está vive en bien, hacinamiento. Si pero tiene- es que esa gente está identificada. Pero Con lo que- si quería regalar a partir de ahí a otro, bueno, porque lamentablemente con esto se hace política. Porque ahí van a entregar los diputados, van a entregar las gobernaciones, van a entregar los senadores, van a entregar los regidores. O sea, van a entregar la iglesia o las instituciones comunitarias. Pero eso no tiene mucho control, porque es una tarjeta que uno entrega y se activa con una cédula. Eso se ha extendido, creo que hasta el mes de junio, sin necesidad, porque son 1.500 pesos. Si hubiese cogido la base que está ahí, que es Supérate, y le dan los 3.000 pesos y se evitan, pero tendría que circular, que son 3 millones. Y eso yo creo que a veces se planifica del gobierno algo que se entiende que va a tener un impacto y siempre se piensa a veces en el beneficio político, en lo que me retribuye a mí políticamente, y se cometen estos errores porque pusieron al presidente a hablar de algo que el presidente no tenía que ver. Y las explicaciones no han llenado la satisfacción de los cuestionamientos que se han hecho. O sea, Es que el método está mal. O sea, si tú quieres impactar a una población vulnerable, no solamente es el ingreso del salario, porque hay otras condiciones. Si tiene ayuda económica del gobierno, cuáles planes tiene, en qué sector vive, cuál es la condición de la vivienda. Eso es muy difícil, es porque es demasiado personas. Entonces tú estás hablando de 3 millones de tarjetas. Ahí está uno de los problemas. Ojalá que eso termine bien. La explicación hasta ahora, ya ese tema, pero cuando tú ves que Tony Peñaguaba, que es el jefe del gabinete de política social, de repente entregando tarjetas en el hospital, entregándola a todo el mundo de una manera, tú dices, pero perdió. Si ya usted acaba de tener un problema con el tema de la tarjeta, pues no se exponga a otro problema, porque ya usted sabe lo que le ocurrió, que se hizo mal, que no se planificó bien, que no es verdad que se tenían los 3 millones de personas
que podían estar habilitadas para recibir la tarjeta. Entonces, es como que yo no sé qué es lo que está pasando, pero el gobierno va a tener que revisarse, porque finalmente el presidente de la República carga con todo esto. El presidente de la República tuvo que poner a Gloria Reyes a hablar en la semanal para que explicara qué fue lo que ocurrió. Entonces, por más que se quiera, ya la gente dice, eso no es transparente, eso le puede llegar a cualquiera. Cualquiera puede tener 5 tarjetas, 10, 15, 20, y se puede hacer política con eso. Eso, lamentablemente, el gobierno no le fue bien en una decisión de gobierno que tiene su impacto independientemente de que 1.500 pesos no sea mucho dinero, pero para mucha gente le sirve y puede resolver más o menos. Entonces ahí pasamos inmediatamente al tema de la voz del pueblo, ¿no? Que el expresidente de la República puso los 2 temas de debate en esta semana, ¿eh? Puso los 2 temas, puso el tema de la crítica que hizo al tema de los bonos, porque él salió, y el tema de la inversión, pidiendo la explicación al gobierno de qué se han hecho con los 775 millones del acuerdo de Arrodón, que son unos 43 mil millones de pesos, pidiéndole cuenta al gobierno de qué se han invertido, y mostró todas las obras, el estatus de las obras, de las que se están haciendo y de las que no se están haciendo, que son obras importantes, como el puente que se iba a hacer paralelo al puente flotante, el puente de Villamella, aquí la salida hacia la 6 de noviembre, ¿verdad? Que se está trabajando, la solución de la República de Colombia y otras obras más que se estuvieron definiendo, o que el presidente de la República, una comparecencia al país, dijo para qué se iban a usar esos 775 millones. Y de repente, muchas de las obras no se están haciendo en este momento. El asfaltado de la calle, se habla de 139 obras que se están haciendo, y el gobierno tuvo que dar una explicación, pero ahí hay una partida, se han gastado el 71% de esos recursos, hay 16 mil millones que dicen solo activos, pasivos y transferencia, y 15 mil millones que el ministro de Obras Públicas estaba explicando en cuáles obras se ha estado invirtiendo. Bueno, nosotros esperamos porque ahí hay obras clave, por ejemplo la de la 6 de noviembre y el tremendo tapón que se arma en la 6 de noviembre, señores. Eso es urgente, y sobre todo también lo de la República de Colombia, que también es una situación, situación muy crítica. Pero hay hospitales, hay de todo, hay obras en todas las provincias. Vamos a ver. Pero las grandes obras que se anunciaron, quizá la que más avanzada está, es la de acá, del área, como decir, de pintura, de esa zona ahí, de la Plaza Independencia, la más avanzada. Después, la mayoría de esas obras o están iniciando o han avanzado muy poco. Porque los puentes no se han empezado. Y el presidente anunció un teleférico también, anunció la construcción de un nuevo teleférico. También, pero también tú tienes obras que están sumamente atrasadas. Entonces, de repente, estas obras que se anuncian con un plan presentado por el presidente de la República a todo el país, y de repente este dinero se ha cogido para otras obras, y hay obras que estaban en ese presupuesto que no se están realizando. Hay un tema como de planificación y de ejecución en el gobierno. Y de verdad que las obras, cuando tú la ves, más atrasada, sí, los recursos estaban ahí, y lo que se está pidiendo es que los 16 mil millones de pesos que se manejan desde la presidencia de la República, que se explique al país cómo es que se han manejado esos 16 mil millones de pesos, a cuáles obras, porque este dinero no se podía coger para gasto corriente, esto era para inversión. Mire, hay una declaración muy interesante de la presidente del grupo CIP, César Marsal, hablaba sobre la planificación, y escuché también Lidia Bonetti hablando también sobre la preocupación de un norte en base a una estrategia que tiene que plantearse desde el gobierno para ejecutar vamos a decir, las iniciativas que se plantean. Yo creo que sí, que el gobierno tiene que tener un poco más de énfasis en el aspecto técnico y sobre todo la planificación de esas ejecuciones.
que hay veces que tú puedes estar diciendo una cosa y no necesariamente son las prioridades. Yo he sentido Yo mucho creo- al ministro con el tema de la planificación de las obras. Dice ahora que hay 27 obras que solo está esperando que el presidente le diga para inaugurar, que el año que viene, a los primeros meses, hay tantas obras, pero parece que hay un tema de planificación y de ejecución. Y estos recursos tú tienes que estar muy claro, muy transparente, porque estamos hablando de 43.000 millones de pesos cuando hay una inversión muy baja del gobierno que no llega al 12% en gasto de capital. Y si ese dinero estaba destinado para eso, yo creo que esas obras debieron ejecutarse. La reparación de calles en el Gran Santo Domingo, sobre todo en Santo Domingo Este, en Boca Chica, en San Andrés y toda esa zona, la gente presentaban y ahí no hay una sola calle que se haya asfaltado y en otros lugares del país tampoco. O sea, yo creo que ahí hay una gran responsabilidad del gobierno de decir cómo se han invertido esos recursos, hacia dónde se han ido. Si no se hizo una obra, entonces, ¿cuál fue el destino de ese dinero si se ejecutó otra obra con ese dinero? Pero tiene que quedar más claro, más transparente, que no se hable de activo, pasivo y transferencia. Yo creo que el gobierno tiene una gran responsabilidad de eso. Vamos a hacer la pausa y en breve retornamos con la parte final de Visión Integral.